Actualmente podemos ver situaciones optimistas, pero ¿las personas con discapacidad fueron comprendidas siempre de la misma manera? A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido etiquetadas como minusválidas o impedidas. Muchas de ellas han sido objeto de rechazo y discriminación. En la antigüedad, su destino era la muerte, ya que nacer con alguna discapacidad significaba para los antiguos un castigo divino, motivo por el que estas personas debían ser asesinadas. Con el paso de los siglos, este rechazo social fue reemplazado por una concepción que las convertía en objetos de caridad y asistencialismo, en sujetos que debían ser sobreprotegidos, pero que no eran productivos socialmente. En la modernidad, comienza el reconocimiento de la discapacidad como problemática pública. Se crean instituciones como hospitales para los soldados heridos de guerra, se proporcionan prótesis, ayuda terapéutica y se saca de la calle a los chicos sordos, ciegos y con retraso mental. También surgen los primeros manicomios o asilos. Poco a poco, se fue abordando a las personas con discapacidad como objeto de estudio psicológico, médico y pedagógico, al ser pensadas como sujeto problema. Aún así, y pese a los progresos logrados en primera mitad del siglo XX, todavía se ve a las personas con discapacidad como necesitadas de asistencia y protección, poniendo a veces más énfasis en sus límites que en sus potencialidades. Mi nombre es Paula Danel, soy trabajadora social. Ejerzo la profesión y también soy docente en la Universidad de La Plata. Nosotros trabajamos tanto desde la intervención como desde el ámbito académico en relación o en vinculación con las discusiones que se cristalizaron en la Convención de Derechos Humanos, pensando la discapacidad desde el modelo social, que eso implica centrarnos no solo en la persona y sus limitaciones, sino en cuál es el contexto en el que esa persona se desempeña. En este último tiempo, un modelo de los derechos humanos actúa como marco, creo que actúa como condición de posibilidad para poder pensar cuáles son las prácticas concretas que estamos llevando adelante y las posibilidades de cambio. Pero no es menor que el contexto sea el de los derechos humanos para pensar la discapacidad. Tenemos un panorama que es en Latinoamérica que es diferente a los países del norte. La situación de las personas con discapacidad es mejor que hace una década, es decir, la sociedad de alguna manera esa especie de barrera que no se podía romper con nada se ha resquebrajado y son muchas las instancias de participación que la sociedad ha dejado de obstaculizar para las personas con discapacidad. Pero en otro sentido tienen el problema de tantos temas, es decir, la ausencia de políticas públicas en la mayoría de los países de Latinoamérica realmente comprometidas, realmente y que entiendan a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, no de beneficencia, no de asistencia social, sino de derechos humanos. Es decir, que nos faltan políticas y nos falta la óptica correcta, eso todavía nos falta. La escuela de sordos es escuela de sordos, pero la maestra, oyente, hablan. Entonces los alumnos sordos se quedan mirando entre compañeros, se hablan, le enseñan a escondidas mientras su maestra le va explicando. Les acotan los conocimientos, siempre a lo mismo, de primer grado a cuarto. Y en las escuelas oyentes acarrean esa problemática de que las maestras, de que el ambiente no está preparado, no saben cómo desenvolverse con ellos. Ese es un problema que yo vivo día a día con mi carrera. Día a día que yo vivo con mis profesores en el sentido de que les pido, por favor, muévanse pero delante, en la parte de frente, cosa de que yo me pueda sentar en las primeras filas. Y siempre los profesores bufan, medio que se ofenden con mi pedido. Mi nombre es Graciela Castro, trabajo en la escuela número 538, que es una escuela especial. El común de la docente de especial no sabe trabajar con multidiscapacidad, por ejemplo.
Esta escuela, como siempre fue designada como la escuela de severos, siempre se procuraron seguir capacitándose si se había algún tipo de congreso o alguna capacitación específica en multidiscapacidad, pero no fue para todos. Ni siquiera mi escuela está adaptada. El año pasado construyeron una rampita, siendo que la mitad de la población tiene silla de ruedas. No está adaptada para que ingresen la silla de ruedas. No tenemos baños adaptados con silla de ruedas. Se tuvo que, bueno, ahí sí, ir los padres movilizarse o algo, a ver, podemos construir los baños. Nosotros tenemos nenes que al no mantener su estabilidad necesitan lo que nosotros llamamos corchetes o silla de ruedas adaptadas, ni siquiera la silla común, para que ellos se puedan sentar, no cruzar las piernas, porque también implica todo un proceso motor. Puedan erguirse. Entonces, eso, por ejemplo, no lo tenemos. Según los artículos 9 y 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar la igualdad de condiciones con los demás, el acceso de las personas con discapacidad, el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones. Creo que no podemos hablar de procesos de integración social plenos con ningún colectivo, ¿no? Creo que hay matices, hay contradicciones, hay discursos inclusivos que terminan generando guetos sin intención previa. Una de las barreras que de más difícil de sortear tiene que ver con la inclusión laboral. El derecho al trabajo para las personas con discapacidad se ve bastante más restringido en su cumplimiento, que tiene que ver con cuestiones previas. A veces es porque no se garantizó la inclusión educativa, no se garantizó la generación de competencias laborales que permitan a la persona con discapacidad poder competir en el mercado de trabajo. Eso por una parte. Por otra es porque el prejuicio y la mirada estereotipada que hablábamos hace un rato también opera frente al empleador o al que tiene que asignar tareas, ¿no? Da por supuesto que por ser una persona con discapacidad no puede hacer nada, o lo que haga lo va a hacer mal o va a tardar más. Si bien hay leyes que nos amparan, que tenemos derechos a un trabajo y bueno, un montón de cosas, se cumplen bastante poco. Hay una ley que es la ley del 4% que dice que todo organismo del Estado, digamos a nivel local o provincial o nacional, debe tener el 4% de su plantel de trabajo estable compuesto por personas con discapacidad, y no se cumple. Digamos, es una de las cosas a empezar a hacer cumplir.